Bueno, les estaba informando que íbamos a dar inicio a la grabación con el propósito del registro judicial. Entonces, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Monroy, designada por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll para llevar a cabo la Secretaría Judicial de esta diligencia. Antes de iniciar, debe advertirse que durante su desarrollo se deben respetar las siguientes reglas. Primero, el uso del tapabocas es opcional en el momento de abrir la cámara para hacer alguna intervención. Las víctimas podrán considerar las condiciones de seguridad y las medidas de distanciamiento social del lugar en que se encuentran al momento de hacer algún tipo de intervención. Segundo, los asistentes deben obedecer las órdenes impartidas por la magistrada. Tercero, los asistentes deben permanecer en silencio y no deben realizar manifestaciones verbales o no verbales de aprobación o reprobación. Cuarto, todos los intervinientes deben mantener en silencio y o apagado cualquier clase de dispositivo electrónico que pueda distraer la atención o interrumpir el curso de este acto. Asimismo, solo abrirán el micrófono cuando así sea solicitado por la magistrada. Quinto, los intervinientes podrán hacer uso de la palabra únicamente cuando hayan sido autorizados por quien preside este acto. Sexto, los intervinientes no pueden retirarse de esta audiencia virtual antes de que la sala así lo ordene. Séptimo, los intervinientes deben emplear lenguaje, tono de voz y actitud respetuosa con sus interlocutores y demás asistentes. Octavo, se prohíbe todo acto que atente contra la dignidad de las víctimas, de los comparecientes, de la magistratura, intervinientes y demás asistentes a esta diligencia. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, la magistrada que preside la diligencia podrá hacer ejercicio de los poderes correccionales definidos en el artículo 143 de la Ley 906 de 2004, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 1922 de 2018, por medio de la cual se adoptaron las reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. Para los efectos de esta diligencia, son sujetos procesales las víctimas acreditadas como intervinientes especiales y sus representantes, quienes actuarán mediante escrito de acuerdo con el auto 311 de 2021 que convocó a estas diligencias. También es interviniente especial el representante o delegado del Ministerio Público. Esta diligencia será presidida por la magistrada auxiliar en movilidad en el caso 01, magistrada Andrea Mateus Rugeles. Magistrada, adelante, por favor. Muchas gracias, secretaria. Buenas tardes a todas las personas asistentes. Gracias nuevamente por la paciencia, por la puntualidad. Como ustedes lo saben, estábamos a la espera de otras posibles víctimas intervinientes en esta audiencia, pero desafortunadamente por situaciones relacionadas con conexión no es posible que nos acompañen. Sin embargo, si durante el transcurso de la audiencia logran conectarse, estaremos atentos a escucharlos. Como ya se indicó, mi nombre es Andrea Mateus Rugeles, soy magistrada auxiliar en movilidad en el caso 01 y hoy estaré presidiendo esta audiencia. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas quiere saludar especialmente a las víctimas que nos acompañan en este momento, el señor Luis Gonzalo Ricaurte y el señor Gabriel Jiménez. Si alguna otra víctima está presente, lo confirmaremos ahora más adelante, pero en principio sabemos que contamos con la asistencia de las dos personas mencionadas y queremos recordarles que para nosotros es muy importante que ustedes estén hoy con nosotros. Ustedes son el centro del trabajo que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz, encaminada a buscar satisfacer sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, perdónenme, y a la no repetición. Realmente este es un espacio de participación de ustedes. Nos interesa escuchar sus voces e integrar sus observaciones a la instrucción del caso, para que las demandas que ustedes tengan de verdad y de reconocimiento guíen el proceso que se adelanta por parte de esta sala. Extiendo también mis saludos a los señores y señoras representantes de las víctimas, a la señora procuradora presente en esta audiencia, a los comparecientes, a su defensa y a los demás asistentes. Antes de dar inicio, quiero dar la oportunidad a la señora procuradora para que se presente. ¿Sí se encuentra presente en la audiencia? Sí, ya estaba encendiendo la cámara. Gracias, señora magistrada. Muy buenas tardes para usted. Cordial saludo para todos los presentes en esta diligencia, en particular, pues, las víctimas que nos están
viendo de manera virtual y quienes van a intervenir, a sus representantes y pues demás asistentes en esta diligencia. Mi nombre es Sandra Lucía Yepes Arroyave, soy Procuradora Judicial 2 con funciones de intervención ante la JEP. Gracias. Muchas gracias, señora Procuradora. En esta audiencia, como es de conocimiento de todos, se presentarán las observaciones de las víctimas al reconocimiento que hicieron por escrito los miembros del antiguo secretariado de las FARC-EP. En ese escrito ellos reaccionaron a lo que determinó esta sala por medio del auto 019 en el marco del caso que hoy nos ocupa y que ha sido denominado toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidos por parte de las FARC-EP. Ustedes han traído al caso 01 una verdad que solo puede ser dicha por quienes vivieron de manera directa los hechos de violencia. La verdad de los sufrimientos experimentados y del trato recibido en el contexto de los secuestros y de los otros hechos de violencia que se vivieron con ellos, como los asesinatos, las desapariciones y los desplazamientos forzados. Todos los informes que las víctimas entregaron a la JEP, así como las narraciones de los hechos que presentaron en el momento de acreditarse, han sido integrados de manera rigurosa en el caso 01. A continuación, haré una breve referencia a los antecedentes de este caso y al momento procesal en el que nos encontramos. La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz abocó conocimiento de este caso a partir del segundo informe presentado por la Fiscalía General de la Nación. En ese informe, la Fiscalía acumuló hechos y conductas presuntamente cometidos por la extinta guerrilla y tipificados dentro del derecho penal nacional como secuestro simple, secuestro extorsivo, desaparición forzada, homicidio y toma de rehenes, entre otros. La Sala ha puesto este informe, así como los demás informes recibidos por las entidades del Estado y las organizaciones de víctimas, a disposición de los comparecientes que aparecen mencionados y o comprometidos en estas. También ha dado traslado a los comparecientes de las solicitudes de las víctimas que buscan verdad en casos concretos y de sus observaciones, especialmente de aquellas solicitudes relacionadas con el paradero de personas que estaban en poder de la extinta guerrilla y fueron dadas por desaparecidas, o de cuyo paradero no se tiene noticia. En una primera etapa, la Sala ordenó comparecer a diligencia de versión voluntaria a 26 miembros del Estado Mayor de la antigua guerrilla de las FARC-EP, conforme al calendario establecido durante el primer semestre de 2019. La Sala de Reconocimiento dispuso también, mediante el auto número 043 de 4 de abril de 2019, llamar a diligencia de versión voluntaria a otros 16 comparecientes, al considerar que existían motivos razonables para inferir que contaban con información relevante para la investigación y el análisis del caso. Con posterioridad a ese llamamiento, el 13 de septiembre de 2019, la Sala ordenó a los comparecientes la entrega de la versión voluntaria colectiva con el fin de que respondiesen a la dimensión colectiva de la verdad a partir del temario trasladado. Como resultado de los aportes colectivos, en los meses de noviembre y diciembre de 2019, la Sala llevó a cabo 6 diligencias de ampliación de la versión colectiva correspondientes a los antiguos bloques Magdalena Medio, Occidental, Oriental, Noroccidental, Caribe y Sur. De igual manera, la Sala ordenó la ampliación de la versión colectiva correspondiente al antiguo Comando Conjunto Central, la cual tuvo lugar el 18 de septiembre de 2020. Teniendo en cuenta lo anterior, después de un ejercicio de contrastación de la información allegada a la Sala por parte de la Fiscalía General de la Nación y otras entidades del Estado, por parte de las víctimas y sus organizaciones, así como las versiones voluntarias de los comparecientes, el 26 de enero de 2021, la Sala de Reconocimiento profirió el auto número 19, por medio del cual determinó los hechos y conductas del caso 01, atribuibles a los exmiembros del secretariado de las extintas guerrilla FARC-EP, y los puso a disposición de estos comparecientes, con el fin de que se pronunciaran de conformidad con la ley. Teniendo en cuenta los términos establecidos en dicha decisión, los antiguos miembros del secretariado se pronunciaron el 30 de abril de 2021. Para proferir el auto número 019 del año en curso, la Sala recibió un gran número de observaciones de las víctimas y, en conjunto con los relatos presentados para su acreditación en el caso,
las tuvo en cuenta para determinar que el antiguo secretariado de la extinta guerrilla había cometido crímenes de lesa humanidad e infracciones graves al derecho internacional humanitario. Incluso, con corte a junio de 2021, 1.133 víctimas habían presentado observaciones a las versiones voluntarias, tanto individuales como colectivas, rendidas por los exintegrantes de la extinta guerrilla de las FARC-EP, todo en el marco del caso 01. En esas observaciones, las víctimas presentaron demandas de verdad y demandas de reconocimiento. Respecto a las primeras, nos referimos a aquellas preguntas en donde las víctimas tienen necesidades profundas de conocer la verdad, es decir, que responden a vacíos que tienen las víctimas. Las segundas, esto es, las demandas de reconocimiento, son peticiones en donde las víctimas saben qué ocurrió porque lo vivieron en carne propia, pero esperan que los comparecientes de las FARC-EP lo reconozcan. Mediante el auto 299 de 6 de agosto de 2021, el despacho relator del caso 01 ordenó la realización de una audiencia de escucha de las víctimas con varias sesiones. En esta audiencia pueden presentar sus observaciones indicando con qué están de acuerdo, con qué no lo están, qué es nuevo para ustedes como víctimas escuchar de la antigua guerrilla y qué continúa pendiente frente al escrito que entregaron los comparecientes el 30 de abril de este año. El día de hoy se ha iniciado la primera sesión presencial de esta audiencia. Sin embargo, de manera simultánea, se adelanta esta versión virtual. En ambos espacios tenemos el propósito de conocer de viva voz de las víctimas sus reacciones al reconocimiento que hasta ahora han hecho los miembros del antiguo secretariado de las FARC. Los comparecientes fueron convocados a través del auto 299 y 311, ambos de 2021, para que ellos puedan seguir de manera virtual esta diligencia judicial. En este momento, ellos y sus equipos jurídicos y de analistas están siguiendo atentamente esta audiencia. No todas las preguntas de las víctimas pueden ser atendidas por los comparecientes que integraron el antiguo secretariado de la guerrilla. Algunas cuestiones específicas pueden ser mejor contestadas por aquellas personas que fueron comandantes de frente o comandantes financieros dentro de frentes específicos de la antigua guerrilla de las FARC. En relación con esas preguntas, queremos contarles que el caso 01 sigue avanzando en transmitir a estos comparecientes las inquietudes de las víctimas y lo seguiremos haciendo. En el espacio de hoy, ustedes pueden presentar otras observaciones, incluso si ya han participado en espacios anteriores. Nos interesa mucho conocer sus reacciones a lo que los máximos responsables de las FARC-EP han dicho, es decir, que hoy esperamos conocer sus observaciones a lo que ellos, como secretariado, han aceptado y reconocido sobre la política que crearon para que tantos secuestros ocurrieran en el país. Queremos escuchar de ustedes si existen aún pendientes en ese reconocimiento. Reitero que hoy están viendo esta diligencia a través de la conexión a Internet los miembros de la antigua guerrilla de las FARC, sus equipos de defensa y sus analistas. Ellos serán destinatarios de las palabras que se van a presentar ante esta sala. Y yo como magistrada también estoy aquí para escucharlos. Mediante auto 311 de 2021, la sala estableció las fechas para la realización de las sesiones de estas audiencias, siendo hoy, como les mencionaba, la primera de 4 sesiones presenciales que se han considerado hasta el momento. Sin embargo, dada la demanda de las víctimas, es posible que se fijen sesiones adicionales, tanto presenciales como virtuales. La sala recuerda que la centralidad de las víctimas y la satisfacción de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación son esenciales para la Jurisdicción Especial para la Paz, y que este espacio se constituye como un escenario de escucha para conocer de sus propias palabras sus impresiones sobre lo que se dijo por los miembros del secretariado de la antigua guerrilla de las FARC-EP en el reconocimiento del 30 de abril de 2021. Al traer a este escenario judicial las palabras que narran lo que han vivido y las reacciones al reconocimiento que hasta ahora han hecho los comparecientes, las víctimas han sido generosas en la dedicación del tiempo que les ha tomado seguir las versiones voluntarias, leer los documentos judiciales que hemos expedido, prepararse para estar aquí y construir el relato
que hoy vamos a escuchar. Todos estos son esfuerzos emocionales y mentales que dan cuenta de su valentía. Esta audiencia la estará viendo todo el país en la transmisión que se hace por los canales de la JEP. Esto significa que es una audiencia pública, pero si en algún momento ustedes prefieren que no lo sea, pueden solicitarlo y se ordenará que apaguen las cámaras. Invito en esta medida a los asistentes en esta sala, a los comparecientes de las entonces Parque P y a la sociedad en general, a que dispongamos nuestros oídos a la escucha de quienes han sobrevivido a los hechos de violencia y a los años de dolor. Nos corresponde ser coherentes con estos esfuerzos de las víctimas. Su presencia en este escenario se suma a los grandes esfuerzos que hacen en la transición hacia la paz. Para el desarrollo de esta diligencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad, de Determinación de Hechos y Conductas utilizará el siguiente orden. En principio estaba programada, como ya indicamos, para escuchar a 5 víctimas de hechos relativos a los diferentes patrones de los secuestros cometidos por la antigua guerrilla de las FARC-EP. Sin embargo, es probable que solamente nos acompañen 2. En primer lugar, escucharemos al señor Luis Gonzalo Ricaurte, quien sufrió los hechos de secuestro de él y de su hijo, con fines de financiamiento. Luego, estaban programadas 2 víctimas, en este caso probablemente solo nos acompañe una, de hechos que fueron recogidos en el patrón de privaciones de la libertad con fines de control territorial. En ese momento escucharemos al señor Gabriel Jiménez, pues al parecer la señora Eliana Vidal no podrá acompañarnos. Finalmente, y en caso de que logren conectividad, escucharemos a los señores Robinson Castañeda y Álvaro Trujillo, quienes sufrieron hechos de secuestro del patrón de intercambio humanitario. Le pregunto en este momento a la secretaria si se ha verificado la identidad y documentos de las personas que van a hablar, así como su presencia en esta audiencia. Magistrada, para efectos del registro hemos verificado los documentos de identidad y el reconocimiento de la personería jurídica para las víctimas que van a intervenir en la tarde de hoy. En consecuencia, nos acompaña el señor Luis Gonzalo Ricaurte Navarrete, identificado con cédula 4.259.775. El señor Gabriel Jiménez, identificado con la cédula 19409122, y el señor Robinson Castañeda Gómez, identificado con la cédula 17656503. Finalmente, se verificó el reconocimiento de personería jurídica de los representantes de las víctimas. Ellos intervendrán por escrito para presentar sus observaciones al reconocimiento que hicieron por escrito los integrantes del secretariado de la antigua guerrilla de las FARC, de acuerdo con las disposiciones del auto 311 de 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Extiendo mi saludo al señor Robinson, que no sabía que había logrado la conectividad, pero nos alegra que esté aquí. Estará usted interviniendo en tercer lugar. Vamos, una vez verificado lo anterior, recuerdo que escucharemos a cada interviniente por un periodo de hasta 20 minutos. Y de esta manera invitamos al señor Luis Gonzalo Ricaurte a comenzar su relato. Tiene usted la palabra, si puede, por favor, activar su cámara y su micrófono. Don Luis Gonzalo, lo escuchamos. Sí, señora. Muy buenas tardes a los integrantes de la JEP, a mis compañeros víctimas, sus acompañantes y representantes, a los desmovilizados de la FARC. Un saludo para todos. ¿Puedo continuar? Don Luis Gonzalo, claro que sí, quisiera pedirle un favor, si usted puede bajar un poco más su cámara para poderlo ver mejor. Exacto. Ahí está perfecto, lo escuchamos muy bien. Continúe, muchas gracias. Gracias. Qué difícil es para mí reclamar mis derechos después de casi 20 años y después de trasegar en muchas instancias, poder descargar el peso de los traumas que me aquejan como consecuencia del trato en mi secuestro y la pesadilla que me ha acompañado antes y después de la liberación de mi hijo de 2 años. Para que me puedan entender, voy a hacer un recuento somero de cómo fue mi secuestro
y sus elementos principales. El día 19 de diciembre del 2002, salía de mi casa a las 6 de la mañana para dirigirme a una finca y al salir de mi casa a una cuadra tuve que hacer el pare sobre la carrera 11 para poder luego continuar porque era pare obligatorio. De un taxi que había a la izquierda en la vía, se bajaron dos sujetos con revólver en mano. Yo me quedé mirando porque no sabía qué estaba pasando. Y cuando me di cuenta que se dirigían era a mi carro UAZ, que era el que yo manejaba, pretendí bajarme. El hombre que venía por la izquierda, entonces me lo impidió, dándome con la cacha del revólver en la frente y empujándome hacia el centro del carro con el cañón del revólver. Como consecuencia de esto, me rompió la frente arriba de la ceja izquierda y me partió una costilla del costado izquierdo. Luego tomó el carro que yo llevaba y empezó a manejar hacia la parte norte de la ciudad, llegando luego frente a Cementos Escoria, y por un mal cambio que le hizo al vehículo, se trabó la caja del carro y tuvimos que esperar a que el taxi que iba adelante, donde ellos habían llegado, se diera cuenta y se devolviera. Me recogió el taxi y continuamos el recorrido más adelante de Corrales, en el sitio de una quebrada. Al maniobrar el taxi se salió de la vía y quedó atollado. Pasamos mucho tiempo hasta que unos transeúntes por esa vía en ese momento ayudaran a desatascar el carro y poder continuar. Nos dirigimos luego a Paz de Río porque el taxi no tenía previsto hacer todo el recorrido y tenía que tanquear. Después de haber tanqueado, seguimos hacia Socha y antes de llegar me hicieron nuevas amenazas los que me habían captado o raptado para que si pretendía bajarme o gritar o hacer algo, me mataban. Ya estas amenazas me las habían hecho apenas me secuestraron. Al pasar por un retén que hay del ejército a la salida de Socha, pasó que en el retén no había ningún integrante del ejército, cosa que se me hizo raro. Me llevaron luego a desayunar a un restaurante que se llama Los Pinos o en el sitio de Los Pinos, pero uno de los captores me pidió que no me bajara todavía, ingresó, sacó unas servilletas para que me pudiera limpiar la sangre que llevaba en la cara. Después, y antes de entrar al restaurante, había un baño en el que penetré y por la parte de atrás del baño introduje hacia el piso unos papeles que yo llevaba y que servían para identificarme en caso de que me estuvieran buscando o que me estuvieran siguiendo quienes debían defenderme. Luego llegamos a un sitio que se llama Las Areneras, tal vez, y allí hay una cabina de Telecom. Quienes me llevaban bajaron a Telecom, hicieron una llamada y yo alcancé a oír que decía: el novillo está seguro. Después de unos instantes de descanso ahí, seguimos, pasamos por frente de Sácama, entonces no sabía que era Sácama, de un pueblo, y muchos kilómetros más adelante se detuvieron frente a un pequeño caserío. Nuevamente las amenazas y por la tarde una comida
una colchoneta que me ubicaron en una pieza de una casa en construcción y un guardia armado con fusil que me vigilaba. Más tarde en la noche, un guerrillero vestido de negro, también con fusil, se puso a hablar con mi guardián diciéndole que venía de matar un viejo que no había querido pagar la vacuna y con un tiro de fusil. Pasé una noche de insomnio por los dolores del costado. En la mañana, un Toyota me recogió, siguió en el sentido que veníamos el día anterior y adelante de unos buenos kilómetros, encontró un carreteable a la derecha por donde se metió y seguimos un buen trecho. Posteriormente llegamos a un sitio donde me bajaron del jeep y había un guerrillero armado y él entonces me recibió y me llevó por un sendero hasta un sitio bastante retirado donde estaban 5 guardias o 5 guerrilleros más. Allí me alejaron, me dieron una buena alimentación y me prepararon un camastro con helechos y una colchoneta cubierta con mosquiteros y una tolda tipo del ejército regular para que durmiera. No fue posible acostarme por el dolor del costado, dormí sentado algunas horas y esta situación se le prorrogó casi por el tiempo que yo estuve allí. Eh, Mientras yo estuve allí, los guerrilleros que me vigilaban siempre hablaban y generalmente se referían a combates que habían tenido con el ejército, con la policía, y hacían ver la fortaleza que tenía la guerrilla porque siempre había derrotado al ejército. Un caso curioso al de un guerrillero que decía que tenía un hermano que estaba en el ejército y que si algún día se llegaran a enfrentar, a él le iba a tocar matar a su hermano, cosa que para mí fue lamentable. Luego de todo este procedimiento, eh, eh, sí, y próximo a cuando había llegado, me llevaron una noche caminando hasta la carretera principal, hasta donde encontraron una cabina de Telecom. Allí la abrieron, o sea que ellos tenían llave y además tenían en una pieza contigua un chinchorro donde podían dormir. Se comunicaron con mi hija Isabel Cristina y pretendían que yo le diera instrucción a mi hija Cristina de cómo conseguir la plata para pagar un pedido que me hacían de 300 millones de pesos. Yo le dije a mi hija que no se preocupara, que yo trataría de arreglar, de negociar allá, porque lo que yo tenía era simplemente bienes raíces y no era posible que ellos los vendieran. Nadie estuvo escuchando mi conversación, lo que a mí se me hizo raro. Volvimos a la montaña y después de varios cambios nocturnos de sitio de donde estaba, eh, pues notaron los que me cuidaban que se me habían inflamado las piernas y el cuerpo y que yo me sentía morir. Los guardias informaron seguramente a quien debían y entonces al día siguiente me informaron que Julián, jefe financiero del grupo 28, necesitaba hablar conmigo. Fui a hablar y me propuso que llamara a Cristina para que me fuera a reemplazar. Le expliqué que mi hija Cristina tenía 2 hijos, inclusive uno de brazos y que trabajaba y que le era imposible
dejar a los hijos. Me propuso entonces que otro hijo, quien estudiaba y estaba en Bogotá, y como vio que no había una persona, entonces me dijo, pues que entonces que pidiera que me llevaran al niño, un niño de 2 años, para que me reemplazara. Yo le manifesté a Julián en ese momento que yo prefería que me matara allá a pedir que me llevaran a un niño. Le propuse que negociáramos, que yo tenía eh, la intención de pagarles o de colaborarles, pero que no podía hacerlo si no me dejaban en libertad. Le propuse que negociáramos y que yo le firmaba una letra de cambio al nombre que ellos dijeran y que me daban un tiempo para yo ir a Sogamoso, vender y recoger la letra. No, él no dijo que eso no se podía hacer y se fue. A los pocos días me avisaron que me alistara porque me iba, pero no me dijeron cómo. Yo pensé que, bueno, algo había pasado. Em, Fui al sitio, o me llevaron al sitio donde me había bajado la primera vez del Nissan que me llevó, y oh, sorpresa, allí estaba mi hijo de 2 años con su madre. El niño se me abrazó a las piernas y me dijo: "Papi, quiero estar contigo". Nos separaron luego y me llevaron a un restaurante que hay sobre la vía, eh, más adelante de Sácama. Allí debía esperar para tomar el bus de línea al día siguiente y para que me llevara a Duitama. Efectivamente, llegué a Duitama y llamé a un amigo que tenía allá, y quien me llevó a su casa llamó a un médico para que me atendiera porque estaba enfermo y para que me pudiera calmar un poco los nervios que tenía, porque yo temblaba como una hoja al viento. Luego, al otro día, me llevaron mis amigos a mi casa y entonces empecé otro calvario, buscar vender alguna de mis propiedades para poder reunir el dinero que permitiera recobrar a mi hijo y a su madre. Pasó mucho tiempo tratando de lograrlo y hablé en un momento dado con el notario. Se llamaba o se llama Pedro Noza, fue compañero mío en el bachillerato, y él me mostró una carta del comandante del batallón Tarqui de Sogamoso, quien pedía a los notarios de la región, particularmente a las notarías de Sogamoso, que se abstuvieran de tramitar escritura alguna mía, porque era para pagar el secuestro y que eso no estaba permitido. Ante esta situación, busqué diferentes medios para que me pudieran ayudar. Fui, por ejemplo, a donde el arzobispo de Tunja, porque sabía que él había intervenido en un caso de secuestro, y con la ayuda de él se había logrado liberar. Tratándose de un niño, yo fui y le rogué encarecidamente que me colaborara, pero él me dijo que realmente él no podía hacer eso. Viajé a Bogotá, intenté en diferentes instancias pedir ayuda, pedir colaboración de diferente tipo, y lo único que conseguí fue saber que por ley no era posible que me impidieran vender porque eso estaba permitido. Ya con esta información volví a Sogamoso y más o menos a los 3 meses llegó la mamá de mi hijo, porque la habían hecho salir
de cuidar al niño para que fuera a obligarme que vendiera y se quedó el niño solo. En el tiempo que el niño estuvo solo, sufrió algunos quebrantos de salud porque le dieron un golpe en la cabeza con un fusil que creo que todavía tiene las secuelas de ese golpe. Un médico que estaba secuestrado lo atendió y después que fue liberado, como era cerca de Sogamoso, me mandó la razón que el niño estaba delicado. Hice entonces unas gestiones con la Cruz Roja Internacional para que fueran y constataran la salud de mi hijo y le rogué a ver si podían intervenir para que me lo entregaran. Ellos fueron, pero me manifestaron que no podían hacerlo lo segundo que le pedía. Verificaron que el niño estaba bien y me dieron esa voz de aliento. Entonces, después de esto, empecé a buscar quién podía ir a negociar con Julián para la liberación de mi hijo y un señor que tenía una fama en el barrio Magdalena, en Sogamoso, y que en alguna oportunidad seguro había hecho algún negocio con las FARC, me dijo que sí, que él se comprometía a ir. Fue a Sácama, donde permanecía por mucho tiempo Julián, lo buscó, habló con él, estuvieron tomando y logró que Julián aceptara negociar con él y finalmente a establecer una suma muy inferior a la que me estaban pidiendo, como fue de 35 millones y 1 millón que tenía que enviarle a Julián. Volvió el señor a Sogamoso, ya tenía yo el dinero en efectivo porque había hecho una venta de un lote que yo tenía en el sector del Laguito y con él entonces le di la plata y él fue a entregar el dinero y reclamar el niño. Después de que le entregó el dinero, eh, no le entregaron al niño y Julián argumentó que yo no le había obedecido las órdenes que me había dado de no hablar con nadie, de no hablar del secuestro, de no hablar del niño, etcétera. Y que a mí me habían hecho una entrevista en Sogamoso de un diario de Bogotá, donde vinieron a entrevistarme al saber que un niño estaba secuestrado. Yo al periodista le manifesté que sí había estado secuestrado, pero que no sabía quiénes habían sido, porque tenía la certeza de que si yo decía, Julián me mataba. Eh, yo le expliqué a Julián que yo no había dicho nada, que yo no tenía la culpa de que me hubieran entrevistado. Él no aceptó y entonces me exigió que tenía que volver a pagar la cantidad para liberar, la misma cantidad para liberar a mi hijo. Señor Luis Gonzalo, imagino Perdón. lo difícil que es para usted reunir todos estos hechos. Le quiero pedir el favor que, en vista de que debemos respetar también y escuchar a los demás intervinientes, reúna lo que usted considere más relevante en este momento. Sabemos que todo lo es, pero aquello que usted considera que quiera ser escuchado en este momento en esta sala y por los comparecientes para aprovechar de la mejor manera los minutos que le quedan. Sí, sí, permítame un momentico hacer a la solución a unas cosas que son muy importantes, como seguramente lo van a entender. Por esa época, el Ejército de Liberación Nacional mató al señor de la fama que había ido a negociar por ese hecho de haber ido a negociar con las FARC. Y a mí me hicieron una llamada amenazándome que si pagaba más de 20 millones me mataban. Entonces,
como me exigían pagar nuevamente, fue necesario que la madre de mi niño fuera con una hermana a llevar la plata, escondiéndola como fuera, porque no se permitía transportar la cantidad de dinero y entregarla por secuestro, porque le quitaban el dinero y los retenía el ejército. Cuando entregaron el dinero, tuvieron la misma sorpresa de antes. Julián se negó a entregar el niño y no se presentó, sino mandó a 3 guerrilleros para que llevaran la plata como fuera. El argumento que dio Julián ahora es que en Bogotá se había hecho una manifestación por parte de niños pidiendo la liberación del niño secuestrado. Desde luego fue una hermana mía que era profesora de un kinder y lo hizo en Bogotá. Por esta razón me pidió Julián un nuevo pago. Ante esta situación que se repetía, busqué un guerrillero que era conocido en Sogamoso y le pagué para que fuera a hablar con el jefe del Frente 28 de las FARC para que me entregaran a mi hijo. Él se comunicó con la mamá del niño y le manifestó que no tenía conocimiento de que hubiera un niño secuestrado, pero de todas maneras que le llevara la suma que le habían pedido. La mamá del niño fue y en 3 días volvió con el niño y se lo entregó un señor Efrén, hermano de Julián. Vino la reacción por esto de Julián, porque lo había hecho quedar mal y me amenazó nuevamente de muerte. Como de todas maneras mi hijo estaba libre, tuvimos que viajar a Palmira, donde tenía alguna familia, porque corría peligro en Sogamoso. En Palmira me entrevistó un periodista del ay, se me olvida el nombre en este momento, el Time, el Los Angeles Times, por el secuestro del niño. A la vez, este periodista me ofreció tramitarme asilo si quería en Estados Unidos o en España, pero ante la situación de mis compromisos que tenía en Sogamoso, me fue imposible aceptar. Volví a pagar en algunos casos pequeñas cantidades a Julián y luego me retiré de la UPTC, estuve en Casanare y luego en Bucaramanga. Lo anterior permite conocer la crueldad de muchos integrantes de las FARC-EP. Dado que las FARC se comprometieron al firmar el proceso de paz, a decir la verdad completa, detallada, exhaustiva y de reparar las víctimas y no volver a hacer lo mismo, recurro a ellos para poder conocer la verdad de, primero, quién dio mi nombre e información para mi secuestro, porque yo no era una persona adinerada. ¿Quién informó el día que me captaron que yo iba a salir a esa hora? ¿Por qué el DAS ni el Gaula actuaron cuando los vecinos informaron que me estaban secuestrando? ¿Por qué no había guardia en Socha si era permanente de 24 horas? Debo agregar que he sufrido lesiones mentales, emocionales, psicológicas. Se ha menoscabado sustancialmente los derechos fundamentales míos. He tenido pérdidas económicas. Se ha desintegrado en este momento mi familia por diferentes razones. Una de ellas, la estadía de la mamá del niño cuando estuvo el niño secuestrado. Y desde luego, otras razones más que están en mi mente, que están para darle respuesta para yo poder realmente tener un descanso.
las FARC, con su poderío económico, guerrerista, con su crueldad y amenazas, impuso a la población colombiana silencio y en muchos casos sumisión y colaboración. Igualmente, en algunos casos, ha comprado o ha chantajeado autoridades y yo desde luego hoy sufro esas consecuencias. Yo reclamo aquí a todos quienes se hayan involucrados que colaboren para que este proceso termine y finalmente se cumpla el objetivo que se ha trazado todo el país con estos procedimientos. Gracias, muy gentil. Muy Don amable. Luis Gonzalo, muchas gracias por su intervención, por su narración. Nos permite a partir de ella entender un poco más el sufrimiento, la gravedad de los hechos que usted tuvo que experimentar con ocasión de lo que nos narra, no solamente usted en carne propia, estando secuestrado, sino con posterioridad al sufrir todo lo que nos comentó acerca de conseguir los recursos para poder dar libertad a su hijo de 2 años. Realmente que es muy valiente de parte suya venir a contarnos en este momento y en este escenario las situaciones por las que pasó y también las consecuencias de todo orden, familiar, emocional y económico. Hemos tomado atenta nota de sus solicitudes en relación con esas demandas de verdad respecto a quienes participaron, quienes dieron información, porque sabían exactamente su hora de salida, el lugar por el que iba a transitar, que según usted nos comenta, facilitó este secuestro. Daremos remisión de estas inquietudes a los comparecientes, que como le informé, hay algunos presentes en la audiencia por parte también de sus defensores, para que podamos también incluir dentro del caso en estudio todas estas observaciones y estas demandas de verdad que usted nos presenta el día de hoy. Nuevamente, don Luis Gonzalo, muchas gracias por este esfuerzo valiente de acudir a esta diligencia, a presentarnos este relato de los hechos que sin duda generaron el sufrimiento que sus palabras nos transmiten el día de hoy. Invitamos en esta medida entonces al señor Gabriel Jiménez a presentar su intervención. Mi nombre es Gabriel Jiménez. Muy buenas tardes para la magistrada Andrea Mateus, abogados, procuradora, compañeros víctimas, a las señores comparecientes. Empiezo con una frase, una pequeña frase. El hombre se arrepiente, pero la cicatriz continúa. Doy un agradecimiento muy especial a la JED por haberme escuchado, ya que de pronto antes no hubo quien lo hiciera. Brindarme ayuda psicológica y demás. El hecho mío ocurrió en el año 1996, el 16 de octubre, en inspección de Lisboa, municipio de Alvarado, Tolima. Fui retenido por parte de la FARC-EP. Inicialmente me cogieron fue para matarme como enemigos de ellos. A raíz de suplicarles, llorarles, que no me mataran, porque yo tenía mamá, tenía hijos, tenía novia. Entonces logré que accedieran un poco y ya me hablaran y ya como que miraron que en el momento no lo hacían. Entonces a raíz de eso, en el momento no me mataron.
sino que pues estoy como resumiendo para no, de pronto hay más gente que interviene, entonces estoy como resumiendo. Eh, Inicialmente me retuvieron 3 personas de civil y entonces ya después de que hablamos y eso, considerando que en el momento no me mataban, pero entonces me hicieron 3 propuestas para no asesinarme, que me fuera yo con ellos a la fila de ellos, que les entregara unos fusiles de la estación donde yo trabajaba, porque claro, yo era activo de la Policía Nacional, pero en el momento me encontraba de civil. Sino que después yo supe que alguien le dijo a ellos que yo me encontraba ahí haciendo inteligencia con unos amigos que yo había ido a la inspección ahí, porque como no había ejército, ni policía, ni nada ahí, entonces que yo había ido a hacer inteligencia en un vehículo que yo andaba. Entonces me hicieron esas propuestas, que si me iba con ellos, que si les entregaba unos fusiles o les da información cuando los viera. Pues yo en el momento, con tal de que me soltaran y me respetaran la vida, yo decidí que yo les daba información, pues fue lo que más fácil yo vi en el momento. Entonces, pues sí, él dijo, pero el que me retuvo fue el jefe militar del frente, de Cacique La Gaitana. Entonces él dijo, bueno, pues ya le hice 3 propuestas, usted me dijo que nos da información, entonces que conmigo queda así, pero ahora tenemos que ir a hablar con el comandante del frente. Entonces yo pensando, dije, no, ahorita me ponen a caminar unos 3, 4 días para llegar a esa montaña y hablar con él y que él decida. Entonces yo le dije, no, mire, ya que hablamos y pues ya él me nombraba, me llamaba por el nombre, vea, Jiménez, ¿qué tal? Que por qué está en la policía, que esté esto y lo otro. Pues yo ya me sentí más tranquilo cuando él me decía por el nombre, me llamaba. Entonces dijo, ya los dos quedamos en eso, pero tenemos que ir a donde el comandante para ver él qué dice. Entonces yo le dije, no, pues ya que nosotros hemos hablado, usted, pues yo le dije así, perdónemela, y yo me voy y listo, no hay ningún problema. Dijo, no, es que el comandante mío ya tiene conocimiento que nosotros lo tenemos, entonces tenemos que hacer eso. Entonces a mí me han cogido entre 3 personas de civil con armamento acá, así en el pecho, como listos para cualquier reacción mía. Entonces, bueno, él, en el caserío hay al lado y lado unos cafetales, pero adentro hay como finca, como casa. Entonces él llegó y prácticamente se quitó del frente mío, él era el que me hablaba a toda hora, y él se quitó del frente mío, y entonces los otros 2 me rodearon más cerca, me cogieron como más cerca, porque quedó el espacio de él, cubrieron el espacio de él, y él pasó un alambrado y entró al solar a una pequeña finca ahí, un cafetal. Como a la hora, como por ahí a la media hora me llamó. Dijo, Jiménez, venga, entonces los que me estaban cogiendo, como me soltaron, me dejaron como libre. Pero entre todo lo que uno piensa, pues yo en el momento yo estaba armado, yo tenía mis papeles, pero pues no, ellos no me requisaron ni nada. Y cuando yo estaba hablando con él y él hablaba conmigo, venían otras personas y le secreteaban. Yo no me daba cuenta que era ni nada. Pues era personal que ellos habían enviado a que hablaran con la gente en las tiendas, en los bares, lo que había ahí, averiguando sobre mí, pero yo no sabía. Entonces él como a la media hora me llamó y yo hice lo mismo que hizo él, pasé un cerco de alambre y yo llegué, cuando llegué yo al patio de la casa, estaba el comandante con como con 10 hombres más, pero ellos estaban uniformados. Donde yo pensaba, de pronto uno entre todos piensa volárseles o algo, pero no, era imposible porque me tenían muy rodeado y muy cerquita y no. Y donde yo intenté de pronto
por donde yo miraba que era como fácil volarme, pues llegaba donde estaban ellos, uniformados, donde está el comandante. El jefe militar me cogió y me trató muy mal, me amenazó mucho, me trató mal, me dijo malas palabras y todo. Pero cuando me llevaron donde el comandante, para que ese señor muy decente, me trató muy bien, para que eso sí hay que hablarlo, hay que decirlo. Entonces me dijo que bueno, que quedamos en lo que quedamos, le vamos a respetar la vida. Ellos estaban tomando ahí, me brindaron una cerveza. Yo la verdad, yo no tenía, o sea, casi ni cómo hablar porque no tenía casi ni saliva. Yo le recibí la cerveza y hablamos ahí, entonces me dijo que quedamos en lo que quedamos. Pero una de las cosas que él me pidió fue que yo no le fuera a decir a nadie, ni al comandante mío, que yo trabajaba en ese tiempo en la estación de policía en Anzoátegui, Tolima. El comandante era un sargento. Me dijo que a nadie le fuera a contar de lo que me ha pasado a mí. Yo era el segundo allá en el pueblo, al mando. Entonces yo le dije que claro, pues todo lo que ellos me decían con tal de que me soltara, mejor dicho, yo aceptaba. Entonces, sí, ellos me soltaron y yo llegué al pueblo. Ese día no pasó nada. Al otro día el comandante, el sargento, me dijo: Jiménez, quiero que me reúna el personal a las 5 de la tarde para una reunión. Entonces yo le dije como ordene mi sargento. Y yo le reuní el personal. Al otro día la reunión dijo que la reunión era por mí. Porque a mí, ellos pues tenían conocimiento de que la guerrilla me ha cogido a mí en Veracruz. Entonces, como el comandante me ha dicho que yo no fuera a contarle ni a decir nada a nadie porque ellos se daban cuenta y de Anzoátegui tendría que salir yo en helicóptero porque no que ellos me mataban. Por eso lo que estaba diciendo don Luis ahorita, ellos a toda hora que lo matan esa era la amenaza a toda hora. Si usted no tal cosa, lo matamos. Esa es la verdad. Entonces yo qué dije, yo llevaba 16 años en la policía, dije, no, pues de la policía que me echen porque yo niego, pero la guerrilla ahí no me va a rebajar. Entonces me tocó negar. Y sino que como a los 3 meses, un guerrillero de los que entregó, de los que me cogieron en el momento, se entregó ahí a la estación de policía en Anzoátegui con fusil y todo. Y él le grabaron, la policía, la CIPOL le grabó que yo iba a palomar un corregimiento que hay arriba de Anzoátegui, que en ese tiempo solo entraban camperos y eso medio entraban. Y entonces le dijo a la policía que yo subía a palomar a darles información y que yo subía en un carrito azul, un automóvil azul que yo tenía, que yo iba a dar información allá. Eso pasó así, entonces ya siguió el problema, fue el seguimiento contra mí, fue de la policía. Y yo pensando en que pues yo había visto muchas cosas, que de pronto la policía pues al ser como informante o sapo me tomaran represalia. Entonces yo pues con temor y todo a toda hora, que todavía lo siento después de tantos años, tenía un niño como de 3 años, entonces yo andaba a toda hora con él porque dije pues de pronto alguien me va a hacer algún mal o algo, pues de pronto me ven con el niño y no me hacen nada, ¿sí? Entonces, el problema siguió fue con lo de la policía. Fue tremendo. Ya el seguimiento me lo hacía la policía. Me intervenía en el celular. En ese tiempo, esas panelas que había en el fijo, me hacían seguimiento. Entonces, pues peor, ya eran prácticamente dos enemigos. Y gracias a Dios, pues, se dieron cuenta que yo nunca volví a verlos a ellos, a los de la FARC. Y, y se dieron cuenta que no, que eran mentiras que, que yo subía allá a Palomar en un automóvil, porque si no subía a Campero, mucho menos un automóvil. Bueno, eso es hasta ahí. Pues yo sé que el tiempo es corto y eso, por eso no continúo
con eso. Perdón, don Gabriel, una pregunta. Cuando usted dice que se dieron cuenta que era mentira que subía a Palomar en automóvil, a qué hace referencia? ¿A brindar información, Porque como supuestamente? como el guerrillero había dicho que yo subía información, yo subía a Palomar en el automóvil a darle información a ellos. Perfecto. Palomar era una inspección que hay que era terreno de ellos. Ok, Entonces que yo perfecto, subía gracias. allá la información. Entonces se dieron cuenta y nunca me comprobaron nada porque nunca hubo nada, ¿sí? Y mucho Ok, menos que yo subí en un automóvil allá, claro, que es el momento de que es hasta difícil subir allá en eso. perfecto, gracias. Entonces yo lo que quiero de pronto ahí, como le digo, todavía hay mucho para hablar. Entre todo y todo, ellos me prohibieron yo volver a subir por allá, que no querían verme por allá, a mí me desplazaron de allá. Y, y lo otro es que, bueno, en audiencia ellos han dicho que, que ellos, que exactamente ellos no me retuvieron a mí. O sea, a mí, como le digo, doctora, me cogieron inicialmente para matarme, sino que después de hablar y eso, entonces yo estuve retenido un tiempo, ¿sí? Ellos en audiencia dijeron que en ningún momento ellos o sea, como FARC no me han retenido, que a mí me han retenido miliciano, pero resulta que a mí, yo tuve conocimiento después que inclusive la señora donde yo me alimentaba me dijo, Jiménez, ¿usted qué hizo para que lo soltaran? Si ese señor no le rebaja a nadie, no le rebaja ni a la mamá. Así me dijo, discúlpeme, doctora, la palabra. Pero así fue como me dijo la señora. Le dije, no, pues cosas de Dios y la Virgen, le dije. Dios sí, porque el Señor no le rebaja a nadie. Entonces, ¿por qué vengo a esto? Porque ellos están diciendo que no fueron ellos. Pero hasta donde yo tuve conocimiento, el que me retuvo a mí inicialmente fue alias Duber, que era el jefe militar. Él me llevó donde alias Efraín el Indio, que era, si no era el jefe, el comandante del frente, era del frente era de escuadra o algo así. Entonces yo quiero que ellos reconozcan, ¿no? Esa cuestión ahí, que lo que están diciendo ahí, que no eran milicianos, o pues, porque yo tuve conocimiento quiénes eran y los nombres y todo. La otra, en el momento, alias Duber me hizo enjuiciamiento público, reunió todas las personas de los negocios, del pueblo, y me hizo enjuiciamiento público. Que todo el mundo decía, le preguntaban, ¿qué tal era Jiménez aquí uniformado? ¿Qué tal era como persona? Y todo el mundo decía, sí, bueno, malo, lo que fuera. Gracias a Dios todo el mundo habló bien de mí, solo había un señor que había sido cuñado mío y estaba borracho y él sí habló mal de mí. Gracias a Dios él estaba borracho y no le creyeron mucho, sino, entonces la pregunta mía también para ellos es, si no, si de pronto la gente hubiera hablado mal de mí o algo, de todas maneras ellos me hubieran matado o qué hubieran hecho. O sea, inicialmente, diciéndolo así, ellos eran en ese momento los dueños de la vida mía. Como ya no me mataron ellos, entonces, si la gente iba a decir que yo era malo, entonces me hubieran matado o que hubieran hecho también. O sea, ¿qué valía mi vida ante eso? O sea, dependía de terceros. Señor Esa es Gabriel, una una. pregunta. Usted hace referencia al enjuiciamiento público. Si le Y otra. entiendo bien, lo que quiere indicar es que en ese momento la guerrilla acudía a la población civil que de pronto podría conocerlo usted para que diera información acerca de su comportamiento en familia, en sociedad. Si puede indicarnos un poco más al respecto, le agradecería. Bueno, doctora, sí, es que, o sea, si alguien hubiera o varias personas hubieran dicho, no, hacen mal policía, de pronto mátenlo o algo, ¿sí? Entonces ya no era como lo que ellos decidieran, sino lo que decidiera la gente mediante el enjuiciamiento, sino que como ellos averiguaron en negocios
y eso, y fuera de eso, me cogieron y me metieron en la mitad de la gente para que opinaran quién era yo o quién había sido yo. Perfecto, gracias. Y pues, doctora, la verdad, estos yo todavía, pues le pido un favor, ¿no? De todas maneras, yo todavía siento, pues, como mucho peligro para mí, para mi familia. Y son cosas que eso, pase lo que pase, no se borran, no se le borran a uno. Y las secuelas que quedan y todo eso. Así es, don Gabriel. Dentro de sus solicitudes, de verdad, usted hace referencia a que las FARC no han reconocido que ellos fueron los autores de su secuestro, sino que fueron milicianos. En unas versiones colectivas que se rindieron por parte del Comando Conjunto Central del 18 de septiembre de 2020, se hizo referencia a su caso, donde se indicó lo que usted ahorita nos mencionaba, que tanto alias Duber como alias el Indio Efraín intervinieron en su secuestro. La persona que hizo referencia a estos dos individuos mencionó también que los dos se encuentran muertos, pero transmitiremos su inquietud a esta persona a efectos de que podamos ver si logramos mayor indagación en relación con esta petición específica que usted nos está haciendo. ¿Conoce usted la transcripción ya de esta versión de esta audiencia que se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2020, en donde se hace referencia a su caso? No la tengo, doctora, pero tuve conocimiento de que el compareciente, es más, él en la sala de audiencias, en otra audiencia, él ya había rectificado mi caso. Y en la audiencia que la doctora dice, pues también él dijo eso sobre mi caso. Inclusive que ellos habían recibido un castigo que había sido el desarmarlos a ellos y que posiblemente por eso habían matado a uno de ellos, ¿sí? Pero igual, pues están las preguntas, están las observaciones. A ver, alguien tiene que responder, ¿no? De los Claro, comparecientes, me imagino. claro que sí. Señor Gabriel, muchas gracias nuevamente por ese coraje que ha tenido para venir hoy a contarnos su historia. Y definitivamente, como lo mencionamos y como lo veíamos en el caso del señor Luis Gonzalo, es evidente que las consecuencias, que las implicaciones, que las emociones, los temores continuaron aún después de la liberación de cada uno de ustedes. Nos permiten sus narraciones acercarnos a comprender un poco más el daño que generaron estos hechos en ustedes, en sus familias, en el curso de la vida, como usted nos lo menciona, aún hoy persisten esas sensaciones de temor y claramente transmitiremos sus solicitudes, cada una de las preguntas que usted nos ha señalado, se ha tomado atenta nota de ello, para transmitirlas a los comparecientes, no solamente los que nos escuchan hoy, sino a todos los demás, porque como lo mencionaba al principio de la audiencia, no siempre el secretariado tuvo conocimiento directo de estos hechos, pero sí es importante que indaguemos hasta lo máximo posible para lograr la mejor respuesta a cada una de sus inquietudes. Así que nuevamente muchas gracias, señor Gabriel, por compartirnos esto. Damos de esta Doctora, manera, señor, lo escucho. doctora, muchísimas gracias a usted y a todos, muy amables, por escucharnos. Claro que sí. Para eso estamos y de verdad gracias por su valentía y por acompañarnos. Damos paso e invitamos a presentar sus observaciones al señor Robinson Castañeda López. Sin embargo, quisiera preguntar antes, me está apareciendo en pantalla el señor Luis Ricaurte, no sé si se desconectó o están todavía, si por favor alguien de tecnología o la secretaria me ayudan a confirmar que estemos todos. No, yo aún estoy aquí, Ah, simplemente que perfecto. me apagaron la cámara y acabo de prender el micrófono porque nos habían dado orden que permaneciéramos con el micrófono apagado. Así es, don Luis Gonzalo, muchas gracias. Quería sencillamente confirmar que pudiera estar escuchándolo que pudiera estar escuchándonos,
porque entiendo que para usted también es importante poder oír a los demás intervinientes. Si no Sí, ha señor. llegado entonces las personas que estaban antes del señor Robinson, la señora Eliana, secretaria me confirma que no pudo conectarse, por favor. Sí, señora. La señora Eliana y el señor, la otra víctima, Álvaro. Álvaro, no se pudieron conectar, no nos pudieron acompañar. Entonces seguiría el señor Robinson. Perfecto, muchísimas gracias, secretaria. Continuamos y damos entonces la palabra al señor Robinson Castañeda para escuchar sus observaciones. Tiene la palabra y le agradezco que por favor active su cámara y el micrófono. Bueno, muy buenas tardes para todo el equipo de la JED y demás compañía. Pues me presento, soy Robinson Castañeda Gómez, fui un secuestrado de la base Las Delicias en el Putumayo en el año 1996, disculpen, 30 de agosto. Pues recordar esto es muy duro para mí porque pues la verdad, pues lo que sufrimos nosotros no fue fácil. Escuchaba aquí al amigo Gabriel y al amigo Ricaute. Estar un secuestrado es cosa muy difícil, de verdad, tanto para el que está llevando esa situación como la familia. En el caso mío, pues yo me encontraba prestando mi servicio militar obligatorio, no era profesional como nos decía la guerrilla ya, que nosotros éramos unos soldados profesionales porque habíamos peleado como soldados profesionales. Entonces, pues nosotros mirando la situación que nos encontraba, pues nos tocaba defendernos como nos tocara, ¿sí? Pues afortunadamente tuvimos como una mala suerte porque pues a nosotros el apoyo fue muy poco, digamos un apoyo muy malo, el refuerzo totalmente demorado, las comunicaciones malas. ¿Cuál fue el objetivo mayor de esa toma de Las Delicias? Porque la otra compañía que había ahí, el comandante fue una persona muy confiada. Nosotros en la base llevamos nomás 2 días, llevamos en esa base, no la conocíamos bien. Le preguntamos a los que se iban de baja, porque era ya, digamos, a reemplazar una compañía que salía ya de mocha, como dicen allá. Dijeron, no, aquí estoy bien, aquí es chévere, no sé qué. Bueno, nosotros pues nos confiamos y nos confiamos porque pues a la base militar entraban mucha gente civil. Cuando ya nosotros llegó mi capitán Alba Bendita, en paz descanse, el capitán Gamboa Orlando Mazo, que él falleció allá, no lo mataron. Él dijo, aquí ningún civil debe de ir. Deben de entrar aquí a la base. Aquí son militares, no son civiles. Yo estando de guardia en el puerto, estaba de turno cuando una muchacha joven allá con un pescado más o menos de 3 arrobas. Que necesitamos el comandante a ver si nos compra este pescado. Y iban siguiendo, le dije, un momentico, me favor, ustedes nos pueden seguir hasta que no den orden. Que como que así, que usted, porque son así, los otros que habían de entrábamos y todo. Lo último pasa que el comandante que había allá, el capitán que se fue en ese día, él dejaba entrar a la guerrilla y la guerrilla sabía muy bien dónde estaban las armas de apoyo. Entonces, esa fue una situación dura para nosotros porque la guerrilla sabía dónde estaban las armas de apoyo instaladas y ahí fue que le dieron duro. Ahí fue donde nos mataron la mayoría de gente de las armas de apoyo, ¿sí? Y le Discúlpeme si le dieron, entendí bien, señor Robinson. sí, ¿Usted nos puede explicar un poco más esto que menciona? ¿Cuál es el comandante que dice usted dejaba entrar a la guerrilla? No eh, los nombres, pero me refiero al comandante de la base, ¿se refiere usted? el comandante de la base que había con la compañía que se iba de baja, ¿sí me entiende? Eran nuevos. Nosotros éramos nuevos, claro. No hablo de mi comandante, porque era una persona muy rígido y él no lo que decía, como le digo, ya el que dejaba de entrar era el comandante que se fue esa tarde salió de mocha, digamos, y quedamos nosotros nuevos. A nosotros nos atacan al otro día que se va la compañía que iba de mocha y quedamos nosotros reemplazando, cubriendo
esa base y los otros se abrieron y entonces el chicharrón ese que digamos eran para ellos, ¿sí me entienden? Pero afortunadamente el día que se iban a tomar la base, llegamos nosotros. Lo digo porque a mí me lo dijo un guerrillero. Me recuerdo como si fuera ayer, él dijo, muchachos, ustedes estuvieron de malas porque esto no era para ustedes, esto era para la compañía porque nosotros ya teníamos muy bien el objetivo. El comandante, él llamaba Darwin alias El Guara. Eso sí me recuerdo muy bien porque un señor muy recochero, como decía aquí el amigo Gabriel, ellos nunca, a mí, nunca nos trataron mal. Amenaza sí nos decían, ustedes se vuelan, los matamos. Usted, la tropa nos los va a quitar, lo matamos. A usted los damos muertos, pero ustedes no se los van a llevar. Ustedes si se le lanzan a un camarada, porque él dice camarada, nosotros los matamos. La orden es que el soldado que se le lanza a un camarada es víctima. Amenaza por todo lado. Salíamos a chontear. De pronto a chontear, ¿qué? Iría a hacer el cuerpo, allá dicen ellos chontear. Éramos un soldado, le metían 10, 8 guerrilleros de escolta. Y a toda hora una zozobra pensando, y ellos acá nada, nos decían que si cualquier cosa ellos sentían que ya no nos iban a rescatar, ellos nos mataban, nos llevaban muertos. Pues de todas maneras, es una situación para nosotros muy crítica vivir esa situación. Y eso es lo que hoy en día uno se pone a pensar la situación, que vemos a aquella gente que fue tanto daño que le hizo a nuestro país, a nuestra patria, y como los tienen, que eso es doloroso para el que ha estado prestando el servicio militar. Después, un poquito me devuelvo. La toma comenzó a las 7 de la noche, me recuerdo muy bien como si fuera ayer, el 30 de agosto. Habían unas marchas campesinas berracas en el Caquetá, toda mi compañera caqueteño, y nos dio el capitán, todos son el Caquetá. En el Caquetá está la marcha campesina más histórica. Si usted quiere ver por las noticias, vamos a hacer la formación rápido. 6:30 nos mandaron a formar para contar armamento, personal y todo. Estando en la mera plaza de armas, fue cuando los centinelas pues dieron los primeros disparos, entonces todo el mundo a la reacción todo el mundo. Entonces, pues mire que uno, como digo, yo le pido mucho a mi Dios y a veces estoy durmiendo y me acuerdo de eso y me da miedo porque estar uno en medio, pues de toda manera, la cantidad de gente que nos metieron a la base no fue cualquier 40 ni 50, fue una cantidad muy de gente muy grande, fueron más o menos 4 frentes y una compañía Teófilo, que ahí sí se están pronunciando ellos, quién fue lo que atacaron. La compañía Teófilo nos comentaban ellos mismos que más o menos componen de 900 hombres. Ahora pues que no hayan metido los 900, hayan metido la mitad. Y los otros 4 frentes, ¿cuánta gente nos llevarían? Para nosotros que éramos nomás como 117 personas, soldados. Entonces pues vi morir muchos compañeros míos, mi lanza me lo mataron al pie, más o menos a 1,5 metros tuvo la muerte cerca de mí, porque el lanza mío estaba pues a 1,5 metros cuando me dijeron Castañeda, me mataron. Fue lo último que él dijo. Y pues, y hoy en día le da a uno como esa vaina de escuchar y esos que la guerrilla le dieron mucha oportunidad y ahora que entregaron, hasta sueldo tuvieron o tienen. Y nosotros que fuimos unos afectados grandes en la violencia, nunca nos han tenido en cuenta para nada, para nada. Hoy en día hay senadores, esto es lo duro, comandante. ¿Cuánto cree que un comandante de eso han matado? ¿Cuántos civiles no han matado? Gente inocente. Y hoy en día son los que tienen más sueldo que cualquiera de nosotros, porque nosotros sueldo no tenemos. Si trabajamos nos pagan 30,000 pesos y con eso tenemos que comer. Entonces mire que una cosa muy dolorosa para nosotros, los que fuimos afectados en esa situación. Entonces pues yo quiero que algún día de pronto escuchen lo que fuimos afectados físicamente. Hay amigos andando en silla de ruedas de esa misma y nunca han sido, no sé, nos mamaron gallo porque pues de toda manera nosotros salimos de secuestro, salimos totalmente ciegos pensando en nuestra familia y hoy en día la gente esa
tienen su buen sueldo, hasta su buen carro, tendrán ya, porque un man dejó ganando como 38, 40 millones de pesos mensuales. Entonces, y a nosotros afortunadamente no nos dieron ni la gracia porque quedamos como cobardes. Me recuerdo tanto que cuando salimos, que fue la negociación, unos comandantes nos trataron que éramos cobardes. Un soldado parado en la raya le dijo, era un capitán, Rivera llamaba, me recuerdo tanto que yo lo miré y le dijo, lástima, hubiera estado usted allá a ver que una cosa es uno hablar y otra cosa es reaccionar. Y decir yo que empezar 7 de la noche, que fue el combate, 6:30, al otro día, todo el día, el otro día nos cogen, lo más duro cuando nos cogen y nos ponen a caminar montaña y montaña y montaña. 4 de la tarde, pues allá estábamos abajo de una casa de 2 pisos de tabla, cuando llegó el refuerzo a acabar de bombardear la base para aterrizar a recoger los muertos. Ya nosotros estábamos muy lejos, pero lo escuchábamos, se miraba el avión, el helicóptero. Y seguimos una marcha, una pesadilla muy dura, dura de verdad que eso, no sé, que hoy en día venga la guerra y decir que no, que van a, que, ay, ellos hicieron eso, que ya creen que con eso están perdonados, para mí no, porque es una situación dura que vivimos. De pronto el Estado, el gobierno sí dirá, bueno, listo, como ya no hayan hijos de ellos, el que va al prestar militar es gente de campesina, hijo campesino. Allá nunca va a haber un hijo de Uribe, un hijo de Duque, nunca menos. Entonces, mire, que a mí eso le duele a uno, doctoras que me están escuchando, que nos colaboren más de lo que nos están colaborando nosotros. Sabemos que ustedes tienen el corazón grande puesto por nosotros. Y como decía el amigo Jiménez, Ricaute, eso es duro, de que uno como que era un animal para que lo pongan en negocio por una mala información. Muchas veces envidia que le tienen a la persona. No hayan cómo hacerlo joder. Entonces, mire que, eso dicen que no más la repetiera. ¿Y qué están haciendo ahora? Están repitiendo, están volviendo a matar, están volviendo a poner petardo, poner bomba, y ya lo hemos vivido. Entonces, doctoras, lo que la FARC se pronuncia, eso para mí es una mentira. ¿Sí? Lo único que sí digo, ellos nunca nos trataron mal a nosotros, eso sí sería yo mentiroso decirle sí, que sí, nosotros nos volamos, nos matábamos. Y eso sí nos decían, cualquier cosa era la muerte. Entonces, pues de todas maneras, pues no lloro porque pues pero esto, créame que vivir 9 meses, 15 días, es muy duro para nosotros, digo para nosotros porque nosotros así como estamos hablando hoy en esta reunión, tenemos un grupo de los amigos de la toma esa y nos sentamos y nos ponemos a recordar lo mal que nos pagaron. Entonces, pues, no sé, yo le pido mucho a Dios que algún día se acuerde de nosotros y ya que ustedes nos están guiando, porque yo de mi parte no estaba en ninguna, yo nunca demandé, nunca puse un abogado, ¿no? Lo que ustedes están haciendo de aquí, le agradezco mucho porque yo nunca le he pleiteado eso, sino que pues mis amigos me decían, mire que no estoy con tal abogado, tal, ay hermano, pero es que eso sí no. Entonces ya, y esto ya creo que es hora porque la FARC sabe que nosotros fuimos secuestrados, el gobierno sabe que nosotros fuimos secuestrados. Yo creo que esto ya no hay reversa, para que si ellos se van a poner en conciencia de colaborarnos, creo que no hay mucha cosa que decir ya porque ellos saben muy bien cuántos fuimos los secuestrados en Las Delicias, fuimos 60, cuántos heridos, cuántos muertos. ¿Mm? Entonces, no sé, doctora, ustedes que están metidas más en el cuento, entienden la vaina, pues que nos sigan orientando mucho mejor, nos ayuden lo máximo y como le decían yo, qué bonito algún día encontrar este equipo que está luchando por nosotros y tener la dicha siquiera un almuercito.
bueno, una gaseosa, un pintado, un perico, como dicen allá en Bogotá, tomando un perico. ¿Sí? Yo me atristece escuchar tanta gente secuestrada. Y el señor aquí, el señor Ricardo, dice que tiene una propiedad muy poquita y se los pudieron a quitar. Y eso es lo que a uno a veces le da ira, porque yo también vivo en el campo. Sufrí la situación que viví. Mi familia sufrió mucho. ¿Sí? Saber que enterraron un primo hermano, yo no supe, cuando me di cuenta fue cuando salí, el primo que yo más quería. Entonces, no sé, eh, que la FARC no sé no pronunciarse, pero a lo menos digan, bueno, a esta gente hay que suministrarle algo, ¿sí? Porque pues ellos saben el perjuicio que nos hicieron y le hicieron a nuestra familia, doctora. Pues de verdad que como vuelvo y recalco, a mí sí me ha guayado es que esa gente tengan unos sueldos después que masacraron el pueblo. Se llevaron lo que quisieron y hoy en día tenerlo ganando un sueldo muy grande. Es duro para nosotros saber eso. Pero bueno, ese es el destino de cada uno, doctora. Es la verdad, pues yo dejaría ahí, doctora, de todas maneras. Ahí estaremos en la segunda audiencia. Bueno, ustedes nos estarán informando qué debemos hacer. De todas maneras, muy agradecido por este espacio que nos ha dado. Me perdona, pero yo es muy corto de palabra, doctora. Muchísimas gracias. Señor Robinson, muchas gracias por lo que nos manifiesta. Tengo una pregunta para usted y es si hay algún requerimiento especial que usted tenga para los exintegrantes de las FARC-EP en términos de reconocimiento de verdad o de responsabilidad, como tal vez es de su conocimiento en la respuesta que ellos dieron al auto 019, ellos reconocieron efectivamente los secuestros de la toma de las delicias respecto a las 60 personas que usted mencionaba, pero no sé si tenga algo en particular que usted quiera transmitirles a los integrantes, a los comparecientes que escuchan hoy esta audiencia, o también por escrito más adelante podrá hacerlo. Pues, doctora, sí, ellos deben de ser conscientes que lo que nos a nosotros, si ellos nos están escuchando, y pues qué bueno que se pongan en, pues no solo decir que nosotros reconocemos que nosotros hicimos esto, que nosotros esto, no, sino que deben de ellos de pronto colaborar a aquellas personas que hicieron sufrir mucho, ¿cierto? Tanto como nosotros como víctimas, ¿no? Yo no sé, pues yo para mí, yo le diría eso a ellos, doctora, no sé. Perfecto, perfecto, señor Robinson, muchísimas gracias. Entiendo lo difícil que puede ser para usted revivir esos momentos. Yo le agradezco en nombre propio, en nombre de la jurisdicción, en nombre de la sala, esta oportunidad que nos da de compartirnos lo que solo usted con sus palabras y lo que solamente el señor Luis Gonzalo, solamente el señor Gabriel con sus propias palabras pueden contarnos. Hoy podemos escuchar el impacto que estos hechos tuvieron para cada uno de ustedes, para sus familias. Y nuevamente agradezco por permitirnos hoy transitar con usted su realidad y sus recuerdos. A todos quiero reiterar mi agradecimiento, el agradecimiento de la sala por su persistencia, por su resiliencia, por su dignidad, al venir hoy aquí a hacer memoria sobre los hechos que vivieron cada uno de ustedes, que vivieron sus familiares, que vivieron sus compañeros, como nos lo relataba el señor Robinson en relación con las personas que él vio morir en el momento de la toma. Esta jurisdicción se debe en gran medida a la lucha que por años han mantenido las víctimas del conflicto armado por encontrar justicia y que, como lo decía, han persistido en esa lucha. Habiendo escuchado de esta manera el día de hoy las observaciones que son valiosas, no solamente para el caso, sino para dar a conocer al país aquello que ocurrió y que definitivamente no puede repetirse, habiendo tenido esta oportunidad a partir de los relatos hechos por las 3 víctimas que nos acompañaron el día de hoy, el señor Luis Gonzalo, el señor
Gabriel y el señor Robinson, vamos a dar cierre a la jornada de la audiencia de observaciones, al reconocimiento que hicieron los ex integrantes del secretariado de las antiguas FARC-EP, a la manifestación e imputación que hizo esta sala en el auto 019 respecto a sus conductas, que como lo mencioné en un principio, se enmarcan en el derecho bajo las figuras de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra correspondientes. Las condiciones más dolorosas que nos han compartido las víctimas han sido integradas en ese auto 019 que hemos mencionado, buscando dar un nombre al dolor de quienes vivieron de manera directa los secuestros y también al que experimentaron sus familiares. A estas formas de sufrimiento, este despacho, como lo mencionaba ahorita, propuso la calificación en términos de derecho, que serían la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta jurisdicción posee una herramienta que le da la ley para nombrar el dolor, y no solo los hechos y las conductas del crimen. En la respuesta de los comparecientes de la antigua guerrilla de las FARC-EP, ellos señalaron que asumen su responsabilidad por ese sufrimiento. Ustedes nos han dado a conocer lo que bajo su consideración aún está pendiente, tanto de reconocimiento como demandas de verdad. Esas demandas de verdad que también han presentado puede, como lo decía antes, que no sean del conocimiento de los comparecientes que pertenecieron al secretariado, lo que no significa que ellos no sean responsables. Ellos, lo reitero, han asumido y han reconocido que sí lo son. Lo son al haber creado y promovido las políticas y disposiciones que permitieron que ustedes, sus familiares y muchas otras personas hubieran sufrido estos hechos. Hemos tomado, reitero, atenta nota de sus peticiones, de sus observaciones y de los aspectos que bajo su consideración siguen pendientes por resolver en relación con estos reconocimientos. En las próximas sesiones virtuales atenderemos a otras víctimas que han solicitado presentar sus relatos en este tipo de audiencia. Como lo mencionaba el señor Robinson, en su debido momento, si es necesario, ustedes serán citados o convocados, o nuevas víctimas también serán citadas a estos efectos. De esta manera, y reiterando mi agradecimiento y mi reconocimiento a cada uno de los intervinientes en esta audiencia, agradeciendo por sus relatos, por su esfuerzo, por su valentía, por su honor, por su dignidad. Realmente quiero agradecerles por esto. Y siendo las 4:41 de la tarde del día lunes 27 de septiembre, cerramos la sesión. Esta audiencia continuará en la modalidad presencial el día 4 de octubre del presente año. También, como les indiqué, las sesiones virtuales serán agendadas de acuerdo a lo que soliciten las demás víctimas. A todos y a todas las presentes, muchas gracias.